tardes, noches. Bueno, chicos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy esencial en psicología. ¿Cómo es el proceso de entrevista? ¿Sí? Dentro de un proceso de psicodiagnóstico, un proceso terapéutico. Entonces, vamos a ver las diapositivas. ¿Cuáles son esos objetivos de la entrevista? El proceso de entrevista pues tiene múltiples etapas y sobre todo muy guiadas a los objetivos de entrevista. ¿Y cuáles son esos objetivos de la entrevista? Pues llegar obviamente a un diagnóstico. Ese proceso de entrevista tiene, como ya les dije, unas etapas, pero principalmente dentro de estas etapas hay que considerar la forma en la que entrevistamos y el formato de entrevista. ¿Listo? Para hacer un formato de entrevista, pues hay que tener en cuenta que existen diversas formas de hacer una entrevista. Y dentro de estas formas estamos o tenemos en cuenta que hay unas entrevistas estructuradas, semiestructuradas y libres. Hay estructuradas amplias con múltiples respuestas. Un ejemplo de ellos cuando le preguntan al paciente, por lo menos en neuropsicología, se les pregunta cómo fue su embarazo, ¿sí? Entonces se le coloca de alto riesgo, con eclampsia, preeclampsia, solo se le mandó reposo, ¿sí? Si fue de bajo riesgo. Entonces solo me mandaron reposo normal, entonces no tuvo ningún inconveniente. ¿Cómo fue el parto? Entonces se le puede colocar para que a veces las personas se dicen tanto y no dicen nada, ¿sí? Un ejemplo, la mamá puede decir, no, yo llegué como a las 2 de la mañana, duré en labor de parto toda la mañana o todo el día, 24 horas, eso fue durísimo, no podía ni respirar, llegó mi esposo, empiezan a crear toda la historia, pero a la final no me dicen lo que yo necesito. ¿Y qué necesito? Bueno, cuénteme si fue realmente, si tuvo por lo menos contracciones, si fueron normales las contracciones, si el niño tenía sufrimiento fetal o no, si tenía eclampsia o no, síntomas de eclampsia, si tuvo parto natural, o sea, por parto vaginal, o si fue, ¿cómo es que se llama? O si fue por cesárea. ¿Mm? ¿Cómo fue la cesárea? ¿Tuvo epidural? ¿Tuvo anestesia general o fue simplemente epidural de la cintura para abajo? Lo mismo si fue parto vaginal. ¿Tuvo anestesia o fue normal sin ninguna necesidad de anestesia? Si fue, si fue ¿cómo se llama? Por cesárea. Tuvo apoyo, tuvo succión, tuvo forceps, ayuda de forceps. Sí saben qué son los forceps, ¿cierto? Que son unas placas metálicas con las que, unas paletas metálicas que se meten en la vagina y ayudan a sacar el bebé. Por lo general, se supone que esos forceps ayudaba a agarrar el cuerpo y sacarlo, pero cuando la mamá no tiene o tiene muy estrecha la vagina, y no puede pujar mucho porque de pronto es primeriza, no sabe. Entonces, ¿qué va a pasar? Del dolor va a cerrar las piernas, no va a caber las paletas, va a ser difícil el proceso de parto. Entonces, ¿qué pasa? El doctor puede que trate en lo posible de no hacerle daño al bebé, porque esa no es la idea es ayudar a que salga, a ayudar el alumbramiento, ayudar el parto, que el niño salga, que el niño no entre en sufrimiento fetal, que la mamá pues tampoco sufra ni que haya complicaciones después en el embarazo, de pronto un desgarro. Para eso, para evitar desgarros, se hace la episiotomía, que es un procedimiento de, digamos, perforar desde la vagina al ano para facilitar el canal de alumbramiento y que pues obviamente se dilate mejor y no haya de pronto daño en el cerebro del niño.
Entonces, todo eso, pues, es con ese fin de ayudar al alumbramiento. Pero obviamente si con los forceps se le hace duro y no entra bien, no agarra el cuerpo, sino que agarra el cerebro, pues lastima el cerebro. Entonces yo necesito preguntar eso, porque eso me da ideas de cómo están esos procesos también psicológicos, ¿sí? Si hubo daño o no al encéfalo en el proceso de parto. ¿Sí? Por eso es importante, sobre todo a nivel de evaluación neuropsicológica. Pero en este caso que ustedes pues, van a ser psicólogos, también necesitan preguntar esto para mirar si ahí necesitan apoyo, si la persona tiene algún, o el niño que ustedes están evaluando tiene algún problema de aprendizaje debido a estos problemas de nacimiento. Que si cursó hipopsia y pues obviamente falta de oxígeno genera discapacidad. ¿Listo? Entonces, en preguntas semiestructuradas, pues yo necesitaría preguntar esto. Y podría facilitarle a la mamá para que no me salga con evasivas y de pronto se me alargue la entrevista, que me cuente después toda la historia y si peleó o no peleó con el papá y con el médico y etcétera, sino orientarla a lo que realmente quiere. Entonces, sí o no fue parto natural, fue parto vaginal, fue cesárea, usó forceps o no, tuvo alguna complicación en el embarazo, entonces complicaciones como que hipopsia, ay sí, yo me acuerdo, sí recuerdo, tuvo de pronto meconio, aspiración de meconio el bebé, que es la primera deposición que hace el bebé, entonces obviamente esto va a ocasionar también problemas respiratorios y falta de oxígeno y obviamente problemas cognitivos, ¿no? Entonces, todas esas cositas yo puedo preguntarlas aquí para facilitar. Y pruebas que necesito porque estoy trabajando en educativa y necesito evaluar procesos de aprendizaje. Porque estoy trabajando a nivel de pronto en selección de personal y necesito valorar habilidades y personalidad del individuo. Que estoy laborando en clínica, necesito evaluar, aparte de emociones, estados emocionales, también necesito evaluar procesos cognitivos, necesito evaluar conductas y demás. Entonces, que ustedes empiecen a generar banco de instrumentos y herramientas que necesiten en su proceso laboral, ¿no? Bueno, listo. Estas obviamente son muy rígidas, estas pueden que algunas, depende de lo que yo les pregunte y cómo yo las elabore, pueda que coloque incómodo al paciente, sí o no. ¿Mm? Sí, de pronto le pregunto cosas específicas. Bueno, y en libres, pues muchas preguntas aparte puede ser, cuénteme acerca de usted lo que piensa cuando tiene ese malestar. ¿Qué piensa? Entonces la persona, bueno, yo tengo esto, pienso aquello, esto, tal cosa, y uno va anotando. O en lo posible, el paciente va anotando si se le puede facilitar esto. Uno con el paciente va llenando también este tipo de entrevista, lo va ayudando, lo va acompañando. La idea no es que él solamente lo vea uno anotando, sino que también uno va a irlos llenando, ¿no? Lo mismo en las pruebas también tienen un protocolo. Este protocolo de no solamente cómo se aplica la prueba y vamos a ir, digamos, dilucidando con el paciente cómo está. Entonces también tiene, digamos, un tipo de, por decirlo así, de entrevista. Y también tiene una historia clínica. La mayoría de las pruebas tienen un formato de evaluación o historia clínica. La ENI tiene un formato de historia clínica que va orientada a evaluar precisamente factores de nacimiento del sujeto, porque pues es aplicada más que todo a niños y adolescentes para mirar cómo están. No se evalúa la capacidad normal, sino el déficit que tiene. Bueno, también el neuropsi también tiene un tipo de historia o modelo de historia clínica. Bueno, en realidad la entrevista o
la entrevista tiene unos pasos, cómo se hace esas preguntas abiertas para poder orientar al paciente en que me diga cuáles son esos predisponentes, esos precipitantes y obviamente las consecuencias que puede traer esas particularidades de su problemática. Y pues bueno, esos son tipos de forma como digamos, se analizarían las preguntas abiertas, que son tipos de clarificación, parafrasis, reflejo, formas en las que yo debo de preguntar y contrapreguntar si el paciente, digamos, no es claro con la información que me da. Preguntas confrontativas para, digamos, ir al grano en una pregunta. Interpretar, mirar si el paciente realmente sí o sí me está, digamos, queriendo decir lo que yo estoy entendiendo, etcétera. Bueno, y obviamente pues esta entrevista cursa con todos estos componentes, pero también con unos pasos. Primero, pues la historia del evaluado, la anamnesis, que tengo que evaluar sí o sí, incluso en la aplicación de pruebas, cómo se desempeña ese paciente en las diversas esferas. El examen mental, importante. Hay pruebas para evaluar también el examen mental, MOCA, mini mental, etc. Y pues test que obviamente me van a profundizar esto que evalúo aquí, esto que observé aquí, en esa historia personal del individuo, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, intrapersonal e interpersonal. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces espero que hayan entendido. Si no me preguntan, ustedes saben que estoy en disposición. Sí, señora. Bueno, un abrazo para todos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias por la paciencia.